Hola, buenos días. Queríamos daros la bienvenida al programa de La Trinchera, un espacio organizado por la Asamblea Juvenil Antiimperialista de Alicante con el objetivo de luchar contra la hegemonía mediática, donde confrontaremos directamente con la desinformación que nos brindan los medios del capital. Visibilizaremos las luchas de los pueblos en lucha, fomentaremos la conciencia internacionalista y os iremos informando de nuestras acciones políticas. Y si me quieren ignorante, yo me informo. Y si me quieren obediente, yo no les compro. Y si me quieren derrotado, no hay mano. Capitalismo, el cataclismo en el que te quieren atrapado. Arrancamos el programa con la sección Noticias de la Resistencia, donde comentaremos las noticias más relevantes que han sucedido durante este mes de agosto. Para empezar, desde la Asociación Juvenil Antiimperialista de Alicante, seguimos condenando el brutal exterminio que está sufriendo el pueblo palestino a manos del agresor sionista, con la complicidad de sus socios occidentales. Ya son incontables las muertes producidas por los bombardeos y la hambruna, que no discrimina entre niños y ancianos, hombres o mujeres. En concreto, desde octubre de 2023, la cifra de muertes asciende a más de 60.000 personas y más de 150.000 heridos, la mayoría niños y mujeres. El pasado lunes 25 de agosto, por poner el último ejemplo, Israel bombardeó 2 veces el hospital Nasser, en Han Yunis, matando al menos a 20 personas que se sepa, entre ellos 5 periodistas. El segundo impacto se produjo cuando se estaban socorriendo a las personas víctimas del primer impacto. También este mes, el Parlamento israelí aprobó una moción para anexarse lo que queda de Cisjordania, como si no tuvieran ya el control casi total, y aprobó también la ocupación militar de toda la Franja de Gaza, lo que no le va a resultar sencillo, ya que la resistencia palestina, aunque débil, sigue atacando posiciones del ejército sionista en la franja. Cambiando de tema, a principios de mes, Rusia tomó la estratégica ciudad de Chasiv Yar y sigue avanzando lentamente en el control de las regiones que se anexaron en Ucrania. La guerra no parece que vaya a tener fin en el corto y medio plazo. Y con esto en mente, Putin se reunió con Trump en Alaska el pasado 15 de agosto, una reunión más importante por lo simbólico que por haber llegado a ningún tipo de acuerdo relevante. Lo que es lógico, ya que Rusia, mientras siga ganando terreno poco a poco, está en la posición dominante para negociar. La conclusión que podemos sacar de esto es que queda todavía mucho rato de propaganda pro reclutamiento y pro OTAN en el seno de la Unión Europea y de España, que desde la JA rechazamos de manera rotunda. Estados Unidos ha desplegado este mes barcos de guerra, submarinos nucleares e incontables soldados en el Caribe, muy cerca de aguas venezolanas, con la excusa de otra guerra contra las drogas. Por supuesto, este es un movimiento para intentar intimidar al gobierno venezolano, con el objetivo de desestabilizarlo y hacerlo caer. Y ya veremos si se trata de los primeros pasos para una invasión terrestre o una operación militar que ponga fin al gobierno de Maduro. Otra vez, Estados Unidos, que se niega a no poder controlar lo que para ellos es su patio trasero, Latinoamérica. Profundizaremos un poco más en la siguiente sección del programa dedicada al análisis de esta situación. Este mes en España se han producido una serie de incendios que han quemado cientos de miles de hectáreas y que ha evidenciado una vez más una falta de recursos alarmante y una incompetencia de parte de todas las administraciones para luchar contra este tipo de catástrofes. Mientras sigan aumentando el gasto público para la OTAN y la corrupción campe a sus anchas, menos recursos habrá para este tipo de problemas. Aunque debemos añadir que la gestión de los recursos públicos nunca será eficiente en un sistema capitalista, donde las personas son la última de las preocupaciones. Y para finalizar la sección, queremos lamentar profundamente la muerte del bombero de 57 años, que dio su vida intentando apagar uno de los incendios, y que se suma a la enorme lista de obreros que perdieron su vida mientras trabajaban. ¿De verdad es necesario que con 57 años te obliguen a estar al pie del cañón en uno de los trabajos más peligrosos que existen? Tuve muy claro cómo no quería vivir. Civilizarme es estar a su lado. Así que yo prefiero vivir hasta el bajado. Civilización, civilización. Continuamos el programa con la sección del análisis. En esta ocasión queremos profundizar sobre el despliegue de tropas y barcos de guerra en el Caribe, muy cerca de aguas venezolanas, por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta operación se enmarca dentro de una nueva guerra contra las drogas, esta vez por parte de la administración Trump, que recoge el testigo de Richard Nixon, con quien Trump se ha comparado recientemente. Y es que el pasado mes de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos
Designó como organizaciones terroristas a diferentes cárteles que operan dentro de países como México o Venezuela, proporcionando una excusa para realizar operaciones militares en estos países. Este movimiento no se puede desligar de la infame doctrina Monroe, que ya desde 1823 designaba a Latinoamérica como el patio trasero de Estados Unidos, y la voluntad por parte de este de tener el mayor control posible sobre los gobiernos y recursos de la región. También hay que destacar que en la lista de cárteles designados como organizaciones terroristas hay cárteles que o bien ya no existen o bien se han desintegrado en varios grupos más pequeños, como es el caso del cártel de los Zetas. También sorprende, o no, la inclusión de cárteles colombianos, que sí son útiles para ellos para seguir desestabilizando la región y concretamente a Venezuela. Y ya centrándonos en Venezuela, la administración Trump declaró como organización terrorista al llamado por ellos Cártel de los Soles, cuyo supuesto líder es Nicolás Maduro, además de otras personas importantes dentro del gobierno, como Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Vladimir Padrino, general en jefe de las Fuerzas Armadas. Un supuesto cártel que solo reconocen ellos y que proporciona una excusa perfecta para otra agresión imperialista en Venezuela. Como vemos, esto no es más que el enésimo intento por parte del imperialismo yanqui de desestabilizar la región y en concreto a los gobiernos que con sus más y sus menos se oponen al control total de Estados Unidos en América Latina. La guerra contra las drogas, ahora fusionada con retórica antiterrorista, es una pata más del imperialismo estadounidense y no una lucha real contra las organizaciones que sí hacen mucho daño a la clase obrera latinoamericana. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo: nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Continuamos con Memorias de Resistencia, la sección donde repasamos las efemérides de la clase obrera internacional. Hoy abrimos la sección el 1 de agosto de 1960, fecha en la que el pueblo de Benín, entonces llamado Dahomey, conquistó su independencia tras casi un siglo de sometimiento colonial. Aunque la bandera cambió, el peso del neocolonialismo francés sigue condicionando la vida de su pueblo. 2 días después, el 3 de agosto de 1960, fue Níger quien alcanzó su independencia. El nuevo Estado heredó fronteras impuestas por el colonialismo y un modelo extractivista controlado desde el exterior, especialmente en torno al uranio, recurso clave explotado por empresas francesas. Otros 2 días después, el 5 de agosto de 1960, era el turno de Burkina Faso, entonces llamada Alto Volta. Bajo el liderazgo de Thomas Sankara, este país se convertiría en un faro del panafricanismo y de la lucha antiimperialista hasta su asesinato en 1987 en un complot ligado a intereses extranjeros. También el 5 de agosto, pero de 1979, Mauritania firma el Acuerdo de Argel con el Frente Polisario, renunciando a sus pretensiones territoriales sobre el Sáhara Occidental y reconociendo el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Sin embargo, Marruecos ocupó inmediatamente el territorio que se le devolvió al pueblo saharaui. Salimos de África y nos trasladamos a Bolivia, al 6 de agosto de 1825, donde se produce la proclamación de independencia tras las guerras lideradas por Bolívar y Sucre contra el Imperio Español. El 6 de agosto, esta vez de 1945, los Estados Unidos arrojaron una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, asesinando a unas 100.000 personas en el acto y dejando más de 70.000 heridas, muriendo más del 50% posteriormente por los efectos de la bomba. Y por si no fuera suficiente barbarie, los Estados Unidos repitieron la misma operación en la ciudad de Nagasaki, donde asesinaron a más de 50.000 personas en el acto y quedaron heridas otras 70.000. Esto además conllevó un aumento de cánceres, de malformaciones congénitas en la descendencia de los supervivientes, secuelas psicológicas, destrucción de la ciudad, etc. A día de hoy, los Estados Unidos son los únicos en la historia en haber utilizado armamento nuclear, y estos crímenes contra la humanidad siguen impunes. Volvemos al continente africano, al 7 de agosto de 1960, donde Costa de Marfil declaró su independencia. Francia había hecho del territorio una de sus colonias más rentables gracias al cacao y al café, el cual seguiría expoliando con las políticas imperialistas. Seguimos dándole cera al Imperio francés, esta vez el 13 de agosto de 1960, donde se consiguieron la independencia de la República Centroafricana y del Chad.
fruto de las luchas anticoloniales. También lograrían la independencia la República del Congo el 15 y Gabón el 17 de agosto del mismo año. Sin embargo, como hemos comentado con el resto de países africanos que consiguieron la independencia de Francia, París mantuvo un férreo control económico y militar. Un ejemplo claro de la Françafrique, esa red de dominación neocolonial que hasta hoy limita la soberanía de los pueblos africanos. Vamos al continente asiático, más concretamente a la India, al 15 de agosto de 1947, fecha en la que el Imperio Británico se retira tras un proceso revolucionario de independencia, en la que concurrían diversas corrientes políticas. El Imperio Británico promovió la partición del territorio, donde nació el Estado pakistaní. Un poquito más al sur, el 17 de agosto de 1945, se produce la proclamación de independencia de Indonesia, tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los Países Bajos no reconocieron esta independencia, lo que desencadenó una guerra de independencia y una revolución social y diplomática que culminó en diciembre de 1949, cuando los neerlandeses, anteriores ocupantes de las islas, reconocieron formalmente la soberanía de la República de Indonesia. Continuamos el 17 de agosto de 1988, en el que el Frente Polisario aceptó una propuesta conjunta de la ONU y de la Organización para la Unidad Africana, para un alto al fuego y un referéndum de autodeterminación. Aunque el alto al fuego entró en vigor en 1991, el referéndum nunca se celebró por los bloqueos de Marruecos. Cambiamos de siglo y nos trasladamos al 21 de agosto de 1791, fecha en la que comienza la Revolución Haitiana, que culminaría con la expulsión franca y con su independencia en 1804, una revolución que inspiraría a los pueblos americanos en la lucha contra el colonialismo europeo. Y finalizamos la sección de hoy con la independencia de Malasia, el 31 de agosto de 1957. En la región de la península malaya, el Partido Comunista de Malasia se alzó en armas contra la ocupación japonesa, y al terminar la Segunda Guerra Mundial, continuó la lucha contra los británicos. Bajo el liderazgo de Chin Peng, los británicos respondieron enérgicamente para reprimir la insurrección, en la guerra que se llamó Emergencia Malaya, y que terminó debilitando al movimiento comunista. Entonces, el Reino Unido otorgó la independencia a la Federación Malaya con un gobierno títere y prooccidental. Hasta la victoria siempre. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Voces en Lucha, el espacio dedicado a las voces que hacen resistencia. En esta edición compartimos las voces que se oyeron en la última concentración convocada por el Movimiento de Resistencia Global, el pasado 1 de agosto en la playa del Postiguet de Alicante. Una nueva movilización en solidaridad con la resistencia del pueblo palestino, frente al inaguantable genocidio del Estado sionista, con la complicidad de la Unión Europea y los Estados Unidos. En esta ocasión se escucharon varias voces, y hoy os traemos dos de las más destacadas. La primera de ellas es Lola Jiménez, abogada feminista, militante con una larga trayectoria e integrante del Partido Comunista de los Pueblos de España, PCPE. En su intervención, Lola realizó una contundente denuncia de la complicidad internacional con el genocidio al pueblo palestino y un firme llamamiento a intensificar la lucha y la solidaridad. Desde el principio, Lola situó la lucha en el marco de una elección histórica y moral, entre la dignidad y la ignominia. ¡Palestina! ¡Vencerá! Desde luego no podemos elegir el tiempo que nos va a hacer, pero sí podemos elegir el lado de la historia donde queremos estar, el de la dignidad, el de la justicia, el de las causas justas o el de la ignominia. Nuestros gobernantes están en la ignominia, porque el sionismo no actúa solo. Acto seguido, señaló con nombres propios a los cómplices del genocidio, acusándoles directamente de crímenes contra la humanidad. Son cómplices la Unión Europea, la comunidad internacional, los gobiernos árabes sátrapas. ¿Quién le vende el petróleo a Israel? ¿Quién le vende las armas? ¿Quién le vende los insumos? ¿Quién le vende el carbón? Sin duda, la comunidad internacional. Denunciamos que son cómplices del genocidio. Les acusamos de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Y hoy asistimos al cúmulo de la hipocresía, donde para lavar la imagen se abrieron
temporalmente un paso y se dejaron entrar camiones que fueron trampas de hambre. Hemos visto cómo francotiradores mataban a la gente que iba a esos camiones, y después, en un ataque de cinismo, se crearon una ONG que ha servido para controlar la ayuda humanitaria, que además han introducido drogas y otros venenos en la harina que le daban a los palestinos, en un intento de acabar con la resistencia y con la población palestina. Expuso la complicidad directa del gobierno español, desmontando con hechos el supuesto progresismo del que ellos halagan. Por eso acusamos a todos esos gobiernos, porque también acusamos a nuestro propio gobierno, que dice va a reconocer al Estado palestino, y sin embargo ayer mismo en el puerto de Barcelona había un barco con armamento yanqui para Israel. Hoy mismo en el puerto de Tenerife, de Las Palmas, ha habido un barco que se ha cargado de carbón para la maquinaria asesina de Israel. Y eso se hace con la complicidad de un gobierno que se llama progresista, que dice que va a reconocer al Estado palestino. Eso es cinismo, eso es lavarse la imagen y engañarnos. Finalmente, concluyó con un poderoso y claro llamado a la acción directa y a la resistencia continua, sin tregua. Tenemos que incrementar los niveles de presión, que sea insoportable, que no puedan caminar por las calles. Hoy tenemos que incrementar la presión sobre el sionismo y sus cómplices. Y a ellos invitamos. No nos podemos levantar cada mañana diciendo ¿y qué puedo hacer? Y sentirnos que no podemos hacer nada. Sí podemos hacer. Podemos seguir levantando la voz. Podemos seguir saliendo a la calle. Podemos incrementar las acciones directas. Podemos atacar. Podemos ir donde están los intereses sionistas. Podemos denunciar a todos esos. Y sobre todo, no nos van a callar. Seguiremos siendo solidarias, seguiremos siendo internacionalistas y seguiremos apoyando a la causa palestina, igual que la resistencia palestina, por todos los medios, porque es legítimo y está reconocido en el derecho internacional la resistencia por todos sus medios, incluida la resistencia armada frente a la ocupación, frente al expolio. El MRG seguirá saliendo a la calle y os invitamos a todas y a todos a seguir saliendo con nosotras y nosotros, porque la causa es justa, porque la historia está con nosotras y nosotros. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva la resistencia! La segunda voz que os traemos hoy es una vez más la de Faiez Badawi, activista palestino y ejemplo de la resistencia inquebrantable del pueblo palestino. En esta ocasión, su voz fue un testimonio crudo de la destrucción de Gaza, que sirvió como denuncia de la hipocresía internacional y un canto a la resistencia que perdura contra todo pronóstico. Comenzó describiendo la situación de horror absoluto que vive Gaza, pero destacando que, incluso en la nada, persiste lo más importante. Está aguantando 22 meses y sigue firme y sigue de pie, a pesar de los ataques sionistas, fascistas, nazis de Israel. Aún sigue existiendo el pueblo palestino. Israel ha destruido el 80% de la franja de Gaza. Israel ha destruido los hospitales de Gaza. Ha destruido las escuelas de Gaza. Hoy día no hay nada en Gaza. Pero lo que hay en Gaza es la dignidad humana. Hoy la resistencia defiende la humanidad. Pedimos al mundo que se enfrente a ese Estado fascista, colonialista. Ese Estado que no tiene que existir en Palestina. La entidad sionista fue fabricada en Europa. La entidad sionista no tiene que seguir en aquella tierra. Por lo tanto, el pueblo palestino sigue firme en su tierra. Como no han podido las bombas ni los explosivos a destruir al pueblo, lo que hace ahora mismo el sionismo con el apoyo de la Unión Europea, con el apoyo de Estados Unidos, están matando al pueblo palestino de hambruna. Hoy vemos a los niños palestinos, esqueletos. No da vergüenza a este mundo
que digan a sus gobiernos que hay que juzgar a los sionistas, que hay que juzgar al llamado Estado de Israel. Hay que juzgarlos. Están asesinando a las madres. Hoy día las madres no pueden comer. Hoy las madres no pueden dar de comer a sus hijos recién nacidos. Ese es el mundo libre, ese es el mundo fascista que estamos viviendo. Ya está bien de esa hipocresía. ¿Acaso la OTAN es una organización pacífica? No. La OTAN es una base militar del imperialismo. La OTAN es la maquinaria de matar. Israel es la otra base que hay en el Medio Oriente. Pueden matarnos, pueden destruir nuestras casas, pueden asesinarnos, pero allí está mi pueblo firme. Aunque quede una niña palestina, aunque quede un niño palestino, la resistencia va a seguir. Eso es el pueblo palestino y vamos a seguir firmes. Ah, vale. Dale. Lo que está en esa guerra no somos nosotros. Nosotros somos un pueblo con su resistencia. No tenemos ejército, pero tenemos una dignidad que supera a este imperialismo. El imperialismo, ¿qué pretende? Robar en nuestra tierra. Quiere destruir lo que queda de Palestina. En 1948, cuando fabricaron el Estado de Israel, esa entidad sionista dividieron a mi pueblo en 3 trozos. Pero ahí seguimos firmes. Ayer había una marcha en Haifa, en el norte de Palestina histórica. Salieron a la calle y se enfrentaron a ese enemigo sionista. Ayer también en Cisjordania, en Jerusalén, nuestro pueblo salió a la calle apoyando a su resistencia. Eso es el pueblo palestino. Y siguen las conspiraciones contra este pueblo. Ahora habéis oído que hay un foro internacional de la solución de 2 estados. ¿Qué falacia es esta? ¿Qué mentira es esta? ¿Qué 2 estados? La única solución es un único estado del agua al agua, del río Jordán al Mediterráneo. Esa es la única solución. ¿Quién dirige este? ¿Quién dirige este foro? Francia. ¿Quién dirige ese foro? Arabia Saudí. La criminal Arabia Saudí. Esa es Arabia Saudí, que está en contra del pueblo palestino. Y Macron lo mismo. Sabemos que es Macron, pero acordando de Macron y Francia, felicitamos a la resistencia palestina, a la resistencia libanesa por la libertad de George Abdallah, que estaba en las cárceles fascistas de Francia 41 años, secuestrado. Y George Abdallah, nada más salir de esa prisión de Francia, dijo claramente: hay que seguir con la resistencia apoyando al pueblo palestino. Dijo George Abdallah, no solamente a los gobiernos árabes, sino a los pueblos árabes que se movilizan, especialmente en Jordania, en Egipto, que se movilicen hacia la frontera para abrir las fronteras para que le llegue la comida al pueblo de Gaza. Eso es George Abdallah, un miembro más de la resistencia. Anteayer, el presidente español, qué bueno es. Hombre, no corta las relaciones con Israel, ni tampoco para los barcos israelíes, y los israelíes andan a sus anchas. Dijo que va a mandar ayuda al pueblo palestino a través de los aviones, por aire, va a llegar las ayudas. Pues no, que diga que entre la ayuda por el paso de Rafah. Eso es lo que queremos. No queremos que me manden desde el aire mercancía, comida para matar a la gente. Mandan la comida desde el aire y el ejército israelí, el ejército norteamericano esperan a los palestinos para pedirle ayuda para matarles. Está muriendo más gente hoy día por hambruna, por ir a recibir ayudas, que por bombas y por explosivos. ¿Qué humanidad hay en este mundo? No queremos, señor Sánchez, esta ayuda. Queremos que tome decisiones políticas contra este genocidio, contra este Estado de Israel. Llevar a Israel, a llevar a ese Estado, a los criminales de Netanyahu, Ben-Gvir, Smotrich, ante los criminales. Hay que hacer lo que ha hecho Eslovenia, declarar a esa gente no grata y para llevarlos a juicio. Romper las relaciones comerciales con ese Estado, expulsar a los embajadores, decir a la Unión Europea no al acuerdo preferencial con Israel. Eso es lo que se puede hacer, eso es lo que hay que hacer. Boicot y resistencia. Pero también digo esto: no hay ninguna escuela militar en el mundo
puede enseñar lo que es la resistencia palestina. Hemos visto la resistencia palestina, chavales descalzos, subiendo encima de los tanques se la destruyen. Eso es la resistencia palestina. No tenemos mercenarios, como Israel tiene 7.000 mercenarios de Estados Unidos, otros 10.000 mercenarios de otros países europeos. Ese es Israel. Por lo tanto, la resistencia va a seguir hasta el final para cumplir con los objetivos de nuestro pueblo. El pueblo palestino hoy día no está solo, está con el eje de la resistencia. Desde aquí pido un aplauso para la resistencia yemení, para el pueblo del Yemen, que ayer salió a la calle. El pueblo del Yemen ayer hizo 3 ataques a esa entidad sionista. Cerró el aeropuerto de Jaffa, lo que llaman en Israel Ben Gurion. Cerró también el Rash, el puerto de Asdod. También cerró una base militar israelí en Beersheba, en la zona del desierto. Eso es el Yemen. A pesar de esto, también salió más de 1 millón de personas en el Yemen apoyando a la resistencia palestina. También no olvidemos la heroica resistencia libanesa que ha estado con nosotros hasta el final. ¡Viva el pueblo libanés! ¡Viva su resistencia! También saludamos de aquí a la resistencia iraquí, que sigue firme y pronto esperemos que otra vez vuelva a apoyar. Y también mi saludo de aquí a la resistencia de Irán ante este proyecto imperialista. Por eso nosotros decimos claro, viva el eje de la resistencia, para apoyar a un pueblo que está asesinado, lo están asesinando, lo están sacrificando, lo están matando en Gaza. Nunca van a poder ocupar Gaza, aunque quede una niña o un niño. Ese es el pueblo palestino. También tenemos una gran resistencia en Cisjordania. Cisjordania diariamente la gente está detenida. Diariamente hay asesinatos en Cisjordania. Diariamente golpean a nuestros jóvenes. Diariamente están robando tierras. En Msafer Yatta, están robando tierras. En Jericó están robando tierras. En Hebrón están robando tierras. En el mismo Jerusalén. Eso es el Estado sionista. Eso es el Estado fascista. Eso es el Estado criminal de Israel. Por lo tanto, nosotros seguiremos hasta el final. Porque la única vía para recuperar en nuestros derechos y parar este genocidio es la resistencia. Porque vemos que el derecho internacional lo utilizan contra el pueblo palestino. El derecho internacional en Palestina no existe. El derecho internacional solamente existe para Ucrania, apoyando a Zelensky. Eso es el derecho internacional. Por lo tanto, el derecho internacional lo vamos a hacer como lo han hecho todos los pueblos del mundo, como el pueblo de Argelia, como el pueblo del Vietnam, como el pueblo de Camboya. Esa es la única solución, la resistencia. Y los proyectos sionistas, lo digo desde aquí, va a fracasar. El proyecto sionista va a fracasar. Israel ya no tiene futuro. Por eso ese imperialismo le está defendiendo como pueda, como quiera. Pero Israel no va a seguir. Llegará un momento que vamos a conseguir la victoria como la ha conseguido en nuestro pueblo hermano argelino después de 132 años. ¡Viva Palestina! Palestina vencerá. Palestina libre. Palestina va a vencer. Vencerá Palestina y viva la resistencia. Estamos con la resistencia de Hamas, de Al-Quds, estamos en la resistencia del Frente Popular, con las brigadas del Aqsa, con todas las brigadas. ¡Viva la resistencia palestina! ¡Viva! ¡Palestina! ¡Vencerá! ¡Palestina! ¡Vencerá! Señaló cómo se está utilizando el hambre en Gaza como un arma premeditada por parte del sionismo y sus aliados, con una crudeza que estremece. Con el apoyo de Estados Unidos están matando al pueblo palestino de hambruna. Hoy vemos a los niños palestinos, esqueletos. No da vergüenza a este mundo que digan a sus gobiernos que hay que juzgar a los sionistas, que hay que juzgar al llamado Estado de Israel. Hay que juzgarlos. Están asesinando a las madres. Hoy día las madres no pueden comer. Hoy las madres no pueden dar de comer a sus hijos recién nacidos. Denunció con nombres propios a los actores internacionales que, bajo una fachada de paz, legitiman la ocupación,
desmontando la farsa de la solución de dos estados. Ahora habéis oído que hay un foro internacional de la solución de dos estados. ¿Qué falacia es esta? ¿Qué mentira es esta? ¿Qué dos estados? La única solución es un único estado del agua al agua, del río Jordán al Mediterráneo. Esa es la única solución. ¿Quién dirige este? ¿Quién dirige este foro? Francia. ¿Quién dirige este foro? Arabia Saudí. La criminal Arabia Saudí. Esa es Arabia Saudí, que está en contra del pueblo palestino. Criticó duramente las medidas insuficientes e hipócritas del gobierno español, exigiendo acciones políticas reales y no parches mediáticos. Dijo que va a mandar ayuda al pueblo palestino a través de los aviones, por aire, va a llegar las ayudas. Pues no, que diga que entre la ayuda por el vaso de Rafah. Eso es lo que queremos. No queremos que me manden desde el aire mercancía, comida para matar a la gente. Mandan la comida desde el aire y el ejército israelí, el ejército norteamericano esperan a los palestinos para pedirle ayuda para matarles. Está muriendo más gente hoy día por hambruna, por ir a recibir ayudas que por bombas y por explosivos. ¿Qué humanidad hay en este mundo? No queremos, señor Sánchez, esta ayuda. Queremos que tome decisiones políticas contra este genocidio, contra este Estado de Israel. Celebró la solidaridad del eje de la resistencia hacia el pueblo palestino, destacando las acciones de Yemen y Líbano, y puso como ejemplo que define qué es el eje de la resistencia al recién liberado de las cárceles francesas George Abdallah, quien estuvo más de 30 años en las cárceles por defender la resistencia legítima del pueblo palestino. Desde aquí pido un aplauso para la resistencia yemení, para el pueblo del Yemen, que ayer salió a la calle. El pueblo del Yemen ayer hizo 3 ataques a esa entidad sionista. Cerró el aeropuerto de Jaffa, lo que llaman en Israel Ben Gurion. Cerró también el Rashrash, el puerto de Asdod. También cerró una base militar israelí en Beersheba, en la zona del desierto. Eso es el Yemen. A pesar de esto, también salió más de 1 millón de personas en el Yemen apoyando a la resistencia palestina. También no olvidemos la heroica resistencia libanesa que ha estado con nosotros hasta el final. Finalmente, cerró la intervención con una afirmación de victoria futura, basada en la legitimidad de la resistencia y la historia de los pueblos que han conquistado su libertad. Porque vemos que el derecho internacional lo utilizan contra el pueblo palestino. El derecho internacional en Palestina no existe. El derecho internacional solamente existe para Ucrania, apoyando a Zelensky. Eso es el derecho internacional. Por lo tanto, el derecho internacional lo vamos a hacer como lo han hecho todos los pueblos del mundo. Como el pueblo de Argelia, como el pueblo del Vietnam, como el pueblo de Camboya. Esa es la única solución, la resistencia. Y los proyectos sionistas, lo digo desde aquí, va a fracasar. El proyecto sionista va a fracasar. Israel ya no tiene futuro. Israel no tiene futuro, por eso ese imperialismo le está defendiendo como pueda, como quiera. Pero Israel no va a seguir. Llegará un momento que vamos a conseguir la victoria como la ha conseguido en nuestro pueblo hermano argelino después de 132 años. ¡Viva Palestina! Palestina vencerá. Palestina libre. ¡Entera! ¡Palestina! ¡Entera! Estas fueron las voces de Lola Jiménez y Faiz Badawi. 2 perspectivas, una misma convicción. Frente al genocidio y la complicidad internacional, solo la lucha organizada y la solidaridad internacionalista son la respuesta. Desde Voces en Lucha, seguiremos amplificando los ecos de quienes, como ellos, defienden la vida y la dignidad humana. Porque callar no es una opción. Hasta la victoria, siempre. I no serà mai més el nostre magatzem. La dignitat no es compra, el sol no es ven. Que no van a permetre que els exploten. Ni soportar el pes de noves botes. Capitalisme és barbària, han après que la història s'escriu amb la sang de qui perd, sí. Ara són seus el cafè, el blat i el sucre. Que en esta Europa muerta huele a azufre. Bienvenidas y bienvenidos a La Lucha Sigue, el espacio informativo de la Asamblea Juvenil Antiimperialista de Alacant.
Hoy alzamos la voz para denunciar las guerras del imperialismo y organizar la movilización de la juventud. En esta edición abordamos dos ejes urgentes: la charla formativa contra el reclutamiento encubierto en las aulas, parte de nuestra campaña antirreclutamiento, y la solidaridad activa con el pueblo palestino, frente a la ofensiva genocida de Israel sobre Gaza. Porque la lucha no se detiene, y porque frente a la barbarie, nuestra respuesta es siempre la misma: organización, internacionalismo y calle. Empezamos. En La Lucha Sigue convocamos a una actividad organizada desde la JA, una charla para concienciar sobre el reclutamiento encubierto en las aulas, el próximo viernes 19 de septiembre. La charla se llevará a cabo a las 7:30 de la tarde en el Centro Social A Contracorriente, calle Cronista Joaquín Collá, número 5. Contaremos con la intervención de un activista y profesor que compartirá con nosotras y nosotros la realidad que se vive en las aulas, cómo el ejército y los cuerpos represivos utilizan charlas de orientación laboral o seguridad para normalizar su presencia y captar a la juventud. Esta charla servirá para desenmascarar las tácticas de reclutamiento encubierto que se dan en institutos y universidades, formar en derechos y seguridad a estudiantes y docentes frente a estas prácticas, y dotar de herramientas concretas para organizarnos y negarnos a ser carne de cañón del imperialismo. Desde la JA impulsamos esta iniciativa porque entendemos que la militarización de la educación no es casual. Es una estrategia de la OTAN y el Estado para preparar a la juventud obrera para sus guerras, mientras recortan servicios públicos esenciales. Frente a esto, respondemos con organización, formación y lucha, porque no iremos a sus guerras y defenderemos siempre la paz entre los pueblos. Os esperamos este viernes 19. No faltéis, la mejor trinchera es la que construimos juntos y juntas. Antes de continuar, queremos recordar que esta charla, que acabamos de anunciar, forma parte de la campaña de la JA en contra del reclutamiento encubierto en institutos de Alicante y el uso de espacios públicos para fomentarlo con actividades como las juras de bandera. Estas actividades son una estrategia de la OTAN para convertir a la juventud en carne de cañón. Para ello, vamos a recordar los principios y objetivos de la campaña No iremos a sus guerras, en la que denunciamos públicamente la propaganda de guerra en medios y redes, financiada por la Unión Europea y la OTAN, las charlas del Ejército y la Guardia Civil en aulas, que captan a la juventud, el engaño: no serán los ricos quienes vayan al frente, sino a la clase obrera. Frente a esto, nuestra postura es clara: estamos en contra de la militarización de espacios públicos, de que se roben fondos a educación y sanidad para el gasto militar, y los discursos fascistas que normalizan la guerra. Ante esto, exigimos la paz entre los pueblos, la salida de la OTAN y cierre de las bases militares estadounidenses en el Estado español, servicios públicos dignos, con una sanidad sin listas de espera y una educación con recursos, y pensiones que permitan vivir, no sobrevivir. El genocidio al pueblo palestino continúa, y desde Alicante seguimos respondiendo con organización. El Movimiento de Resistencia Global, MRG Alacant, vuelve a convocarnos a una concentración en apoyo al pueblo palestino en un momento crítico. Israel ha iniciado una ofensiva militar masiva sobre la Franja de Gaza, llamando a movilizar a 60.000 reservistas y aprobando un plan para ocuparla militarmente. Mientras el mundo clama por una solución pacífica, el gobierno de Netanyahu prioriza la expansión colonial, autoriza asentamientos en Cisjordania y rechaza propuestas de alto el fuego, demostrando que su objetivo real es la anexión territorial y la limpieza étnica. El acto tendrá lugar el próximo 29 de agosto a las 8 de la tarde, en la playa del Postiguet, bajo la antigua aduana. Como Asamblea Juvenil Antiimperialista, nos solidarizamos con esta movilización y llamamos a toda la ciudadanía a sumarse. Frente a la complicidad de los gobiernos europeos y el estadounidense, solo la presión popular puede frenar el genocidio. Que no nos roben la indignación. Palestina resiste, y nosotras y nosotros tampoco bajaremos los brazos. Os esperamos. Esto ha sido todo en esta edición de La Lucha Sigue. Recordad, contra el imperialismo ni un paso atrás. Hasta la próxima, compañeras y compañeros. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández, por la belleza del fracaso,
por el oprimido, por el que está preso, por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Por último, acabamos con la sección Cultura como trinchera, el espacio donde exploramos cómo la cultura acompaña las luchas de los pueblos. El mes pasado dedicamos la sección a los pueblos americanos y en esta ocasión, en este agosto anticolonial, se la tenemos que dedicar al continente africano, que en el agosto de 1960 se liberaron casi una decena de territorios del yugo colonial francés. Estos movimientos revolucionarios no fueron solo políticos, también culturales, retroalimentándose mutuamente con expresiones culturales que reforzaban la identidad nacional y la ruptura con el colonialismo. Se revalorizó el uso de las lenguas y tradiciones locales, aunque el francés quedó como lengua oficial en casi todos los países. Los movimientos independentistas rescataron el uso público de las lenguas africanas. La oralidad por medio de proverbios, cuentos, poesías, etc., que contaban las epopeyas de los movimientos de liberación, fue una de las formas de resistencia cultural frente a la imposición de la cultura francesa. Rescatamos el proverbio africano que dice: hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador, el cual denuncia el papel de la historia contada siempre desde una perspectiva europeocentrista, que idealizan los procesos coloniales en las diferentes zonas del globo. La literatura también fue un campo de batalla importante, en el que los intelectuales africanos reforzaron la corriente de la negritud, exaltando la cultura africana frente a la opresión colonial. Escritores locales empezaron a narrar las luchas contra la dominación y la dignidad de lo africano. Destacamos el poema del franco-senegalés David Diop, África, que dice así: África, mía África, África de los orgullosos guerreros en los ancestrales desiertos. África, mi abuela canta, al borde de su lejano río. Yo nunca te conocí, pero mi mirada está llena de tu sangre, tu buena sangre negra derramada sobre los campos, la sangre de tu sudor, el sudor de tu trabajo, el trabajo de la esclavitud de tus hijos. África, dime África, ¿eres tú entonces esa espalda que se curva y cae bajo el peso de la humillación? Esa temblorosa espada marcada de rojo que dice sí al látigo en las carreras del mediodía. Entonces gravemente una voz me responde: impetuoso hijo, ese joven y robusto árbol. Ese árbol allá abajo, espléndidamente solo entre flores marchitas. Es África, tu África, que renace otra vez, que vuelve a brotar pacientemente, obstinadamente, cuyos frutos adquieren poco a poco el amargo sabor de la libertad. La música también fue importante y surgieron géneros como el high life en la África occidental francófona. Las primeras formas de rumba congoleña como expresiones urbanas ligadas al orgullo africano, o el coupé de Calais temprano en Costa de Marfil, que mezclaba ritmos africanos con influencia francesa. Muchas de las canciones hablan de unidad, dignidad y libertad, y muchas de ellas circularon como himnos no oficiales de los movimientos independentistas. Os dejamos hasta el mes que viene con la canción Ghana, Guinea, Mali, de Ete Mensah y Tempo Band, que trata la unidad africana contra las potencias imperialistas. Emmanuel Tetei Mensah fue el músico ghanés considerado el rey de la música high life. Transmitía en sus canciones mensajes variados, pero muchos estaban claramente ligados con la conciencia política, identidad africana y liberación frente al colonialismo, especialmente en las décadas de 1950 y 1960. Gracias por haber escuchado La Trinchera. Hasta la victoria siempre. Ghana, Guinea, Mali Union has laid down a strong foundation for redemption of Africa, for which we've been strongly fighting. Ghana, Guinea, Mali, the nucleus of the great union. Ghana, Guinea, Mali, Africa's strongest foundation. Ghana, Guinea, Mali,
The nucleus of the great union, Ghana, Guinea, Mali. has now once been laid forever. First it was Ghana and Guinea, later Ghana, Guinea, Mali. Soon it will be all Africa, the achievement of our greatest step. Ghana, Guinea, Mali. The nucleus of the great union, Ghana, Guinea, Mali. Africa's strongest foundation. Ghana, Guinea, Mali. The nucleus of the great union, Ghana, Guinea, Mali. has now once been laid forever. Africa is now awakened that unity can save her. All leaders of Mother Africa are called to join this great union. Ghana, Guinea, Mali. The nucleus of the great union, Ghana, Guinea, Mali. Africa's strongest foundation. Ghana, Guinea, Mali. The nucleus of the great union, Ghana, Guinea, Mali. has now once been laid forever.